Dios los bendiga, hermanos. Espero que todos se encuentren bien. Ha sido un servicio de adoración bonita. Todos hemos cantado con entendimiento y con ánimo. Y continuemos así, hermanos. Nos espera un bonito año nuevo, si Dios nos permite. Tenemos un lunch que comeremos a gusto juntos. Y pues continuamos meditando en el libro de Job. En la clase bíblica me gusta hablar de versículo por versículo. Cuando Dios me da la oportunidad de un sermón, me gusta hablar un poco más sobre los temas grandes que existen en este libro. Son 6 puntos que he compilado aquí en este sermón del por qué Dios permite el sufrimiento. Y créanme que aunque los he elaborado de la mejor manera posible, no hace justicia a lo que es este gran tema del sufrimiento. Muchos pensamos de que pues no deberíamos hablar de él, porque si hablamos del sufrimiento, pues es como una causa de que dudemos de nuestro Dios. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo, porque la misma Biblia habla del sufrimiento, y vaya que habla bastante del sufrimiento. El libro que comparte más alegría en la Biblia, el cual es los Salmos, en mi opinión, es también uno de los libros que más habla sobre el llorar, sobre el que más habla sobre las preguntas que surgen cuando estamos en situaciones fuertes de aflicción o de sufrimiento. Habacuc, literalmente, en el primer capítulo, le hace una pregunta a Dios: ¿por qué estamos sufriendo? ¿Que no es usted omnipotente? ¿Por qué estamos sufriendo? Y claro, como leyó nuestro hermano José Luis Nava, en el tercer capítulo, él se da cuenta de que el todo no es la estabilidad económica, no es la paz que tenemos en nuestros hogares, el todo es Dios. Es la misma realización que hará Job, el patriarca, en el libro. Hay una manera muy específica en cómo estos siervos de Dios, quienes escribieron estos libros, tratan sobre el tema del sufrimiento y del mal. Cada quien es distinto. Salmos lo hace en un mixto de alegría con llorar, y te invita a que lleves ambos sentimientos hacia Dios. No hace que lo reprimas, no hace que escondas tu tristeza, sino al contrario. Hace y te invita a que lleves tus sentimientos hacia Dios, de que sí, los sentimientos pueden ser muy engañosos. Engañoso es el corazón, como dicen los profetas y los salmos, pero también es una manera en cómo Dios nos da la facultad de sentir, de vivir, de acercarnos a nuestro Dios, y que Él te invita a que lleves tu llanto como también tu sonrisa hacia su presencia. Así es como Salmos habla sobre el sufrimiento. Habacuc es distinto. Habacuc es, por supuesto, profético. Y Job lo hace también de una manera distinta, pero no podremos, en mi opinión, apreciar el mensaje específico de Job si no antes tratamos de hablar de algunas de las razones del por qué Dios permite el sufrimiento, el cual, una vez más, repito que en mi opinión son 6 y que vamos a elaborarlas. Pero en sí el tema se puede dividir en 2. Cuando pensamos en el sufrimiento, lo primero que tenemos que decir es que ciertamente es un misterio, de que yo no podré interpretar los eventos que suceden en la historia del mundo y en mi propia vida, y no podré saber del por qué está sucediendo esto. Simplemente yo, y también pues todos nosotros, no compartimos la misma mente omnisciente de nuestro Dios. Hay cosas secretas, nos dice Deuteronomio 29, que Dios se reserva y que no revela totalmente hacia nosotros. Tal como Job, leemos de que Satanás va a la presencia de nuestro Dios, y leemos sobre que los hijos de Dios están congregados ante la presencia de nuestro Dios. En el libro de Job eso se refiere a los seres angelicales. Y fíjense que Job no sabía nada de eso. Él no sabía de que Satanás se presentó delante de Dios y que pidió permiso para afligirlo. Nosotros sabemos por lo que Dios nos ha revelado en el narrativo. Similarmente, no sabemos las conversaciones celestiales que ocurren, no sabemos del por qué
me sucedió esto, o por qué me sucedió lo otro, o por qué le sucedió esto a mi padre o a quien sea. No sé por qué suceden ciertas aflicciones en una nación y en otra no. Si una nación tiende a ser un poco más justa y la otra más injusta. No podemos discernirlo todo, pero sí podemos sistematizar un poco el tema del sufrimiento a tal grado de que, como dice en Judas 22, algunos que dudan, convencerlos. O sea, hay puntos que la Biblia nos revela del por qué existe el sufrimiento. Y lo primero que vimos hace un mes es que el sufrimiento y el mal existe debido al pecado. Este es un hecho básico que leemos en el libro de Génesis. Produjo la tierra espinos y cardos. Adán iba a batallar en el trabajo, Adán iba a estar propenso al dolor, y por supuesto Eva y por ende las mujeres van a estar propensas al dolor, a dar a luz, y todo fue debido a su desobediencia en el principio. Lo que eso nos enseña en Génesis 3 es que el sufrimiento existe debido al pecado. No podemos automáticamente decir, yo sufro y culpo todo a Dios. Tenemos que ir paso por paso aquí. El sufrimiento existe, para empezar, por el pecado. El autor original del pecado, siendo Satanás, por supuesto, tentó a Adán y a Eva, y por ende podemos elaborar el punto y decir, bueno, el sufrimiento existe en este mundo, no fue parte del diseño original de Dios. Dios creó a Adán y Eva para que ellos y toda la humanidad disfruten a Dios no solamente en un sentido espiritual, sino corporal también, y no solamente en tiempos de límite, sino en tiempos eternos también. Pero el sufrimiento empezó a existir debido a la caída o el pecado de Adán y Eva, el mismo pecado que cometemos todos nosotros. El origen del sufrimiento es esto. ¿Por qué sufro? Similarmente al primer punto, sufro en la mayoría de las ocasiones por mi propio pecado. Esto lo vimos hace un mes, pero también lo volvimos a repasar con nuestro hermano Alfonso el jueves. La gran parábola del hijo pródigo. Una gran parábola que siempre estará cerca de mí, de mi corazón, porque mi primer sermón fue en base de ese texto, cuando tenía 15 años, si no me equivoco. Yo cuando tenía 15 años no conocía el contexto completo, cultural, del libro. Por supuesto, como repasamos el jueves, vimos que un hijo y dos hijos representan, uno el pueblo judío y el otro hijo representa a los gentiles, y que Cristo estaba manifestando el hecho de que el pueblo judío no quería aceptar el hecho de que los gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios, y no tenía sentido esto para ellos. Y es fácil juzgar, pero yo creo que si fuéramos judíos en ese entonces, yo creo que todos hubiéramos caído casi en lo mismo. Similarmente con Jonás, cuando Dios le pidió a Jonás, ve y predícale a Nínive arrepentimiento, Jonás dijo, por supuesto que no. Era lo mismo casi pedirle a un judío a que le predicara a Hitler, porque los asirios eran horribles, hicieron genocidios con los judíos. Y por lo tanto podemos aplicarlo aquí en el hijo pródigo, de que el pueblo judío dijo, absolutely not, no le voy a predicar. ¿Cómo pueden estos paganos ser parte del pueblo de Dios? Ese es contexto cultural, pero el principio básico que todos entendemos, que yo entendí a mis 15 años y que una vez más todos entendemos de la parábola del hijo pródigo, es que si pecas, si vas en contra de la voluntad de Dios, vas a tener consecuencias. Es uno de los principios más básicos que aprendemos en la Biblia y son de los menos que enfatizamos, yo creo. Son de los menos que pensamos. Atente a las consecuencias. Te vas de la presencia de tu Padre Celestial, ¿y qué crees que te va a esperar? Para este hijo pródigo, estaba deseando comer, francamente, la basura de los cerdos. ¿Qué esperas cuando te alejas de Dios? Cuestionamos a Dios
en las aflicciones que tenemos y a veces no apuntamos hacia nosotros mismos o no queremos ponernos la culpa a nosotros mismos de que yo sufro debido a mi pecado. Cuando pecamos deliberadamente nos atenemos a las consecuencias. Tengo ahí una cita en 1 Samuel 16, donde nos dice que el rey Saúl, el ungido de Dios, escogió erróneamente hacerse caso a él mismo en vez de Dios. Y nos dice ese texto de que Dios por lo tanto se retiró su presencia de Saúl y un espíritu malo fue hacia él. Principio básico de las Escrituras, principio básico que todos necesitamos aprender. Pecas, te va a ir mal. ¿Sucede siempre? Por supuesto que no. Sabemos que es complejo a veces, vemos que los malos a veces son prósperos, pero es una de las razones que aún así debemos de retener. Pecas y por supuesto lo que ciegas, como dice Gálatas 6:7, es lo que siembras. Si siembras pecado, vas a recibir las consecuencias del pecado. Dios ha predeterminado que en el mundo, estoy leyendo el tercer punto aquí, que en el mundo el pecado resultará en la desgracia de uno. Esto es lo que vemos en Salmo 1, versículos 4 al 6. La desobediencia o el desafío hacia la ley de Dios traerá siempre consecuencias no solamente espirituales, físicas también. En Deuteronomio 28, Dios fue sumamente claro. El libro de Deuteronomio es difícil de leer hoy en día porque te habla de linajes, te habla de naciones, etcétera, y uno está como que yo no soy general. Pero aún así, muy claro en el libro, en el capítulo 28, donde te dice, si tú desobedeces este pacto, voy a retirar mi presencia de ti. No vas a tener protección de otras naciones, no vas a tener abundancia de comida, no vas a tener seguridad. ¿Por qué sufrimos? Bueno, 1, la causa original es el pecado. 2, es debido al pecado personal. Y 3, similarmente, es debido a causa del pecado ajeno. Hablamos solamente un poco de esto, pero Lamentaciones 5, versículo 7, y no lo tendremos en la pantalla, si gustan acompañarme en Lamentaciones 5, versículo 7. Aquí habla sobre lo que estoy refiriéndome aquí. Dice así, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Dios creó este mundo como una serie de causas y efectos. Las decisiones pecaminosas o erróneas de las generaciones antepasadas tienen una consecuencia a lo que vivimos hoy en día. Las decisiones de los políticos tienen consecuencias buenas o malas para nosotros y por supuesto para las generaciones en el futuro. A veces uno sufre simplemente porque alguien más pecó contra Dios principalmente, pero también pecó contra ti. El pecado es por naturaleza caótico, siempre va a crear caos en el mundo, es por su naturaleza. Causa desorden, causa malestares, afecta no solamente tu persona, afecta a los que están cerca de ti. La causa del sufrimiento se debe muchas veces al pecado ajeno. Esto sucedió con José el soñador. José sufrió enormemente debido al pecado de sus hermanos de tener enemistad en contra de él. José nunca hizo nada en contra de ellos, de hecho los quería mucho. Y retuvo su integridad y retuvo su cariño que tenía con sus hermanos. Y aún así él sufrió, no por sus propias decisiones, sufrió por las decisiones de sus hermanos, y sufrió también, como tengo aquí en el punto de la pantalla, sufrió por la esposa de Potifar, quien quiso cometer una acción de inmoralidad sexual, quería adulterar con José. Este era un joven apuesto,
y pues para cualquier joven hubiera sido atraído a caer. José era un hombre íntegro como Job y como todos los siervos y siervas de Dios en el pasado y en el presente. Retuvo su integridad y el resultado de eso fue de que lo echaran a la cárcel. Sufrimos debido al pecado de otros. Lamentablemente muchas congregaciones también han sufrido por decisiones o pecados de predicadores o de ancianos o de diáconos o de cualquier miembro. Así es la naturaleza del pecado, queridos hermanos. Ahora entramos a material un poco más nuevo, y esto ya lo hemos visto un poco más, pero sufrimos también porque el sufrimiento puede venir por mano del diablo. En Job 1, versículos 16 y 19, ya sé que lo hemos leído, pero vamos a volverlo a repasar. Vemos que Satanás tiene una cierta malicia de que sabe de que la mayoría de los hombres ante el sufrimiento van a blasfemar o pecar en contra de Dios, pero yo creo también, como lo que hemos visto aquí en este texto, de que bueno, si no logro hacer que peque, voy a por lo menos hacer que sufra. El diablo desea nuestro sufrimiento, desea que muramos, por supuesto, y no de cualquier manera, sino en la manera que causa más dolor posible. Esto es lo que está haciendo con Job. Pero en Job 1, 16 y 19 dice: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Satanás maximiza cada oportunidad que tiene para causar el mayor dolor posible hacia nosotros. Y el versículo 19 dice: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Él trata de herir a nuestra familia, Él trata de herir a nuestros hermanos, y si puede, trata de herirte a ti también. Necesita permiso divino. Nosotros no conocemos de los asuntos celestiales. Lo mejor que podemos hacer es confiar en nuestro Dios y saber que Dios es suficiente. Es de los grandes temas que encontramos aquí. Pero si leen conmigo aquí los puntos, dice: Satanás logra hacer el hombre sufrir por medio de posesiones demoníacas, como lo vemos en el primer siglo. Puede utilizar los elementos de la naturaleza, como acabamos de leer, para destruir la vivienda del hombre. Puede utilizar a personas malas también, o incluso a naciones malas, para destruir tu estado de bienestar. Una de las cosas que hizo Satanás con Job en el principio fue utilizar a los caldeos a que destruyeran la propiedad de Job. Satanás utiliza a personas malas para causar sufrimiento también. Puede utilizar enfermedades, como una vez más lo vemos con Job. Realmente Satanás utilizó todo su arsenal en contra de Job, como lo vemos aquí, y también en contra de nuestro Señor Jesucristo. Satanás puede utilizar a los gobiernos también. Esa bestia misteriosa que vemos en el libro de Apocalipsis representa el Imperio Romano. La enseñanza es de que Satanás influye los gobiernos, Satanás y sus ángeles. Lean Colosenses capítulo 1 y 2. Esos principados y potestades pueden tener un doble significado: seres angelicales o también personas en prestigio o en lugares de poder. Por ejemplo, la política, los políticos o los gobiernos. Satanás puede utilizar todo eso. Puede utilizar al gobierno a perseguir a la iglesia, como vemos en el primer siglo. En Apocalipsis 2:10, Cristo anima a una congregación a retener su integridad, a continuar fieles hasta la muerte para recibir esa corona de la vida eterna, de esa victoria que es en Cristo Jesús. Y les advierte: Satanás va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. Por supuesto que Satanás no puede encarnar a un ser humano y que él haga esto físicamente, pero influye a gobiernos y a personas de poder para hacerlo. Entonces se debe también el sufrimiento por mano del mismo diablo, pero
Nuestro Dios es soberano sobre todo esto, y todo lo que sucede tiene un propósito. Ahora, el sufrimiento puede servir la agenda providencial de Dios, y aquí es lo importante, sea para propósitos de redención o para propósitos de retribución. Puede permitir que el sufrimiento exista para llevar a cabo algo bueno, para tener un buen resultado, o como castigo debido al pecado de una persona o de una nación. Es en mi opinión que siempre cuando se trata sobre el gobierno de nuestro Dios, Él lo hace para estos dos propósitos, para propósitos de redención o de retribución. Por ejemplo, Dios puede utilizar el sufrimiento para guiar a las personas al arrepentimiento. Una vez más, el hijo pródigo. Y fíjense que el sufrimiento puede ser una herramienta necesaria para muchas personas en el mundo para que puedan llegar a la salvación. Hay personas que, pues visiblemente en lo que manifiestan en sus vidas, parece que no sufren. Yo creo que todos sufrimos en distintas maneras, pero hay personas que no parecen sufrir de la misma manera que otros. Y eso se ve como una ventaja muchas veces, pero fíjense que no. En un sentido más completo, a veces es bueno sufrir. Fue bueno para el hijo pródigo sufrir, porque si no hubiera pasado por todo eso, nunca se hubiera dado cuenta de las bendiciones que tenía con su padre. ¿Cuántas veces Dios ha permitido que suframos en un sentido emocional, físico o lo que sea, y que lleva a algo bueno para nuestra propia vida espiritual? Fíjense algo aquí en Lucas 12, versículos 15 al 21. Lean conmigo esta porción, el cual si tienen sus Biblias, una vez más les invito a que abran. Vamos a ver a una persona que trabajó, recaudó todos los bienes que pudo. Por contexto indica de que realmente no sufrió porque tuvo oportunidad de ahorrar, de vivir tranquilamente, de no gastarlo en propósitos médicos que pueden ser muy caros, que vivió, trabajó, acomodó y ya en su edad avanzada dijo, ahora sí estoy bien, no he sufrido, no tengo enfermedades, puedo sufrir, no he sufrido nada. Y fíjense lo que sucedió aquí en Lucas 12, vamos a leer versículos 15 al 21. Dice así: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Rápidamente veamos Lucas 16. Lucas 16, versículos 19 al 31. ¿Será más ventajoso no sufrir? ¿Tendrá propósitos Dios para el sufrimiento? Dice Lucas 16, versículos 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, alguien que claramente estaba sufriendo.
y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y simplemente fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos, este rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, reposando. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Tú no sufriste, Lázaro sí. Continuó leyendo: pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, y sabemos cómo sucede el resto del narrativo. En la vida terrenal, lo que buscamos es no sufrir. Es por instinto. El cuerpo en su fisiología busca siempre estar a una temperatura a gusto, una temperatura adecuada para que no crezcan bacterias, para que los virus no sobrevivan en nuestros cuerpos. Dios creó el cuerpo y lo diseñó de esta manera. Y cuando sufrimos, cuando sentimos dolor, es para prevenir o para sentirnos bien. Y pensamos de que es más ventajoso incluso en la vida espiritual no sufrir y decir: si yo sufro es porque estoy mal con Dios, y si sufro es porque es lo opuesto. Si no sufro quiere decir que estoy bien. Fíjense, hermanos, que no siempre es el caso. Vimos aquí dos parábolas breves de personas quienes tuvieron una vida próspera y tranquila, y que no sufrieron, y que terrenalmente se ve como algo deseable, pero que espiritualmente sobre todo no fue lo deseable. No sufrieron y no se dieron cuenta de que todo lo que uno puede valorar en sus vidas no es la riqueza material, no es ni tampoco el conocimiento que podemos adquirir en este mundo, sino es el tener a Dios en tu vida. Dios permite que suframos como cristiano para crecer, para ser refinado, para que nuestro carácter cambie. Y Dios permite que también el pecador sufra para que se dé cuenta de que necesita a Dios. Una vez más, como el hijo pródigo. Y créanme que aquellos que no sufren y que son cristianos o no significa que son salvos. Créanme, queridos hermanos, porque la Biblia nos enseña esto como lo tenemos aquí. Lean conmigo aquí. El salmista dijo: bueno me es haber sido humillado o afligido para que aprenda tus estatutos. Es bueno que yo sufra de vez en cuando para valorar lo que yo tengo con Dios. Tenemos a nuestra disposición en este país todo el agua que queremos, todos los jugos, todo el alimento, toda la prosperidad, y es bueno. Por algo no nos hemos ido de aquí. Aquí la invitación no es de que se vayan de este país. La invitación es bíblica, de que aprendas a estar en paz con Dios y lo que Dios te da. Cuando Dios nos retira de esta abundancia material o física, es cuando el agua sabe mejor, es cuando el alimento sabe mejor. Cuando tenemos la abundancia, estamos aburridos, no le encontramos sabor a las cosas. Más en cambio, como muchas personas lo han vivido, si solo tienen una tortilla a su disposición, un pedazo de chocolate es lo más sabroso en el mundo. Y cuando tenemos abundancia,
y no sufrimos, es como que mi vida es aburrido. I can't do anything, no. Lo tengo todo y se te va olvidando Dios. Y cuando Dios permite que sufras, quizá es por esto. Queridos hermanos, cuando yo sufro, quizá es por esto, para que yo abra mis ojos, como Job lo hizo al final. Job, y con esto concluimos, Job no pecó, en el sentido que Satanás quería que pecara. En ningún momento del libro Job blasfema en contra de Dios, pero sí erra en algo que es universal, un problema universal en la vida del hombre. Erró en estar satisfecho con Dios y solamente Dios. Es el mismo error que cometemos todos nosotros, y cuando Dios permite el sufrimiento es para que recordemos de que Dios es suficiente. Adán y Eva, cuando decidieron consumir de ese fruto prohibido, rechazaron el hecho de que Dios es suficiente. Querían ser mayor que Dios y no se dieron cuenta que Dios es suficiente. Nosotros erramos de la misma manera. Queridos hermanos, hay mucho que discutir aquí, y espero que cuando estemos comiendo, cuando pasamos el resto del día, pensemos en nuestras vidas, porque cada una de nuestras vidas es diferente. Pensemos seriamente en cómo Dios está permitiendo ciertas cosas y cómo Dios va acomodando las cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para aprender de que Dios es suficiente y que la fuente de mi salvación y mi alegría no es en este país, no es en mi país original, no es en mi cuenta bancaria, no es en ninguna otra riqueza material o platónica, es Dios y Dios solamente. Que Dios los bendiga.